Hola gente, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hacer un video diferente al resto. Hay personas que me critican obviamente, no voy a repetir lo mismo de siempre, pero me decían, ¿por qué no hago un manga yo? ¿Por qué no hago mi propia historia en lugar de quejarme del resto? Pues resulta que yo ya había hecho cómics antes. No sabría catalogarlos como mangas. Algunos obviamente nunca los empecé, otros nunca los terminé y etcétera. Yo hacía cómics desde que era muy chiquito, desde que descubrí el mundo de las viñetas. Y es más, estoy seguro que muchos de ustedes al ver tantos animes, tantas series, incluso jugar videojuegos o ver películas, los hace ser más creativos y posiblemente ya hayan creado sus propias historias, al menos en sus cabezas. Obviamente que nunca las pusieron en papel, pero cuando ves tantos mangas y animes, la imaginación sale a flote. Te hace pensar que uno también puede crear esas historias y se empieza a crear sus propias historias claramente como medio de entretenimiento. Yo por mi parte he creado bastantes mangas, al menos en mi cabeza. Obviamente que nunca los publiqué ni tampoco los puse en papel. Pero bueno, uno no siempre tiene el tiempo necesario para hacerlo. Yo ahora mismo estaba escribiendo una historia, estoy por el capítulo 3 más o menos, y voy a nombrarla aquí en mi lista. Ahora voy a mencionar 10 animes o mangas, algunos que yo había hecho, otros que quiero que se hagan y otros que tengo pensado hace tiempo y me gustaría que los hicieran. Porque obviamente son ideas mías, pero algunas nunca las llevé más allá del área de mi cabeza, de mis pensamientos. Para empezar, mi manga número uno. Me gustaría hacer un manga escolar, o al menos que hicieran un manga escolar que tratara sobre la escuela. Esto ya lo había mencionado en mi video del mejor manga escolar de la historia. Obviamente que hablé de un manga chileno, pero aún así me gustaría que en Japón al menos a alguien se le ocurra hacer un manga que trate sobre el estudio y sobre la educación antes que el romance o la amistad o la comedia, como es habitual que traten algunos mangas escolares en Japón. Y no entiendo por qué nunca se les ocurrió esto a los japoneses, ya que un anime escolar puede ser un gran anime de drama o tráiler psicológico, pero nunca he visto un anime similar al menos. Otro anime que pienso que se puede hacer es un neketsu de viajes en el tiempo. Para los que no sepan qué es un neketsu, yo lo voy a nombrar mucho en este video. Un neketsu es una obra como por ejemplo Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, entre otros. Es un tipo de manga y anime que trata de un protagonista que va ganando poderes, amigos y va venciendo villanos, obviamente. Yo uno de los primeros cómics barra mangas que hice es uno de unos personajes que podían viajar en el tiempo. En realidad solo era un personaje que viajaba en el tiempo y cuando viajaba conseguía un amigo o un aliado para seguir peleando contra el villano. Obviamente que me gustaría que pudieran aplicar esto en un manga o un anime. Y muchos pensarán que el poder de viajar en el tiempo es muy poderoso para este tipo de obras. Pero yo, si mal no me acuerdo, le había puesto un limitante, puesto que para viajar en el tiempo necesitabas un reloj especial, obviamente que es único y que podías viajar en el tiempo-espacio, pero no podías hacer muchos viajes y además creo que le faltaba la batería y a veces no podías elegir a dónde ibas. Esa es una de mis ideas que yo había plasmado en papel. Posiblemente hable más de ese manga en un futuro. Sobre todo no lo nombro porque me da un poco de vergüenza ajena, pero la idea o el concepto original no me parece muy mala y creo que fue muy original incluso para que yo lo haya pensado a tan corta edad. Otro manga o anime que quería hacer y tenía pensado hacer, incluso tenía bastantes modelos y páginas hechas, es mi manga Remember, un neketsu de cyberpunk. A mí me gusta mucho el cyberpunk y también me gusta mucho el neketsu, pero nunca he visto que se combinen los dos de una manera tan buena. Hay mangas como Gon Battle Angel Alita,
pero no es lo mismo. No lo considero tanto un neketsu, pero eso es más o menos la idea que quería lograr. Que sea una obra obviamente de poderes, pero que los poderes surjan de las máquinas y que sea un shonen más con un sentido político, social y filosófico. Me encanta el cyberpunk y me gustaría que hagan una obra así. Es más, creo que aún tengo algunas páginas o diseños que les podría mostrar que de los cuales estuve trabajando, pero nunca lo completé y nunca lo puse en un papel ni hice nunca un pasado en limpio para terminar al menos un capítulo. Otro manga o anime que me gustaría ver es un neketsu, pero parecido al de los superhéroes. A mí me gusta mucho el cómic y tienen ideas bastante interesantes. En Japón existe el universo Jump, que salió obviamente de la revista Shonen Jump y son todas las obras publicadas. Generalmente sacan videojuegos donde reúnen todos esos personajes, pero a mí me gustaría ver un anime o un manga donde se haga un crossover de todas estas obras. Y no sería un manga simple, sería un manga con historia, con trasfondo y que tenga sentido, que los mundos se junten por un problema o el villano de turno. Igualmente yo sé que a muchos no les gusta el estilo cómic, pero sería bastante genial también ver algún otro mangaka que haga una historia con otros trabajos. Y yo sé que ha sucedido antes, pero me gustaría que fuera un poco más normal, al menos en el mundo de la Shonen Jump, que es el más parecido al mundo de Marvel y al mundo de DC Comics. Otra obra que me gustaría que hicieran un manga o un anime es una obra que estoy escribiendo sobre Sudamérica siendo una potencia mundial, sobre todo Argentina y también África. Y ustedes pensarán por qué. Porque si se acuerdan, en la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se atacaban con todo y Argentina era un país neutral que tenía mucho poder en ese entonces. Yo estoy hablando de un mundo, de una realidad alterna donde la Tercera Guerra Mundial haya empezado en la época de la Guerra Fría y de los países que habían, ahora que están todos destruidos, parte de Asia, parte de Norteamérica y parte de Europa, que África y Sudamérica sean las nuevas potencias. Esto lo digo también por los refugiados que llegaban en la Primera y Segunda Guerra Mundial a Argentina, y es por eso que muchos argentinos tienen una piel tan clara y es por eso que es muy raro ver a alguien con piel oscura. Igualmente, en mi mundo ficticio, África también sería una potencia mundial, ya que sería uno de los pocos continentes que quedó en pie. Igualmente, el otro anime que me gustaría ver es un anime de programación. En la programación hay bastantes cosas que se pueden usar en el día a día o más que nada como sentido común. Me gustaría que se hable de estos temas o de estos métodos que se usan en la programación y que se los enfatice teniendo como punto de partida el mundo real y las situaciones cotidianas. Se lo podría ver como un paralelo y te pueden enseñar algunas lecciones de vida tanto como programación. Y además me parece muy original ya que no existe ningún anime de ese estilo. Otra obra que me gustaría ver es una donde los protagonistas, o el protagonista al menos, mueran, pero mueran a la mitad de la serie, o casi al principio, o casi al final, o al menos cuando sigan en la segunda temporada o en la primera, a la mitad no sigan con el mismo protagonista. Y bueno, muchos estarán pensando en JoJo Bizarre Adventures, pero JoJo no es lo mismo, es cuando termina una saga empieza otra de nuevo con otro protagonista. Y no es lo mismo que yo quiero expresar. Lo que estoy pensando es una obra donde el protagonista muera a la mitad de la historia o cuando esté intentando cumplir una meta y después la historia se centre en un coprotagonista o un personaje secundario que sea interesante y así se siga, que no le den mucha importancia al personaje principal después de su muerte, o al menos que se hable de su muerte pero que se siga con otros personajes que obviamente también pueden morir.
Al menos yo no vi ninguna obra parecida a eso. Por lo general siempre muere un personaje muy cercano al protagonista o el protagonista muere al final, pero me gustaría que muera a la mitad de la historia o muera casi al principio, que se siga la historia con alguien más y que este también posiblemente muera y que se siga la historia con alguien más desde otro punto de vista y así hasta terminarla o que tenga una conclusión satisfactoria, pero que no sea con el protagonista que se presentó al principio. Otro anime que me gustaría ver es un anime histórico. Estuve pensando en muchas cosas para hacer un anime cuando estaba haciendo esta lista, pero un anime histórico es algo que nunca vi, al menos que no sea una historia un poco inventada, porque hay animes que tienen algunos conceptos de la historia real, pero generalmente se crean su propia historia. A mí me gustaría ver un anime más bibliográfico, que se basen en datos y hechos completamente reales. Me gustaría ver algún anime sobre alguna guerra o algún suceso que pasó en el mundo, siendo estos personajes que en realidad existieron en el mundo real. O al menos, si se van a crear un personaje nuevo, que éste tenga sentido dentro de la historia y que vea todos los sucesos tal cual pasaron. Hay muy pocos animes de este tema y creo que incluso no hay ninguno. Incluso animes que estoy pensando ahora, como La tumba de las luciérnagas, se crean mucho su propia historia, al menos a lo que a mí respecta. Me gustaría ver más la historia verdadera con los líderes mundiales o con las personas que participaron en esa historia y la cambiaron. Por cierto, existe la Guerra del Pacífico acá en Latinoamérica y me gustaría ver un anime de ese tema, puesto que tiene bastantes historias y hechos históricos que pueden representar en al menos 12 capítulos y que siga siendo entretenido y divertido. Otro anime que me gustaría ver es un anime vudú. Y ustedes pensarían, ¿por qué quiero ver un anime vudú? Bueno, el mundo vudú está muy relacionado con el mundo shonen y el mundo neketsu. Tienen incluso sus propios rangos, sus propias mitologías y sus propios poderes. Y estos se asemejan mucho con el mundo real o la magia esotérica y el ocultismo. Me gustaría ver un anime vudú por más raro que suene. Y por último, me gustaría ver un anime de dioses. Pero no estoy hablando de Fate o Shumatsu no Valkyrie. Estoy hablando de verdaderos dioses. Que tenga un estilo artístico que esté a la par de los mensajes mitológicos y folclóricos. Puesto que creo que no existe casi ninguna serie que trate estos mensajes de una manera correcta. O lo hacen solamente con humanos, pero no lo hacen con dioses. Y a mí me gustaría ver un anime de dioses que sea más semejante a la mitología que conocemos. Eso es todo y nos vemos. Hasta luego.